Muy bien, vamos a orar. Buenas noches, así que le voy a pedir por ahí a Rich. ¿Te animas, mi hermano, a orar por este estudio? Por favor. Sí, claro. Muy bien, vamos a orar. Señor, te estamos dando muchas gracias, Señor, por este día, por esta hora, Señor, en que pues queremos dedicar este tiempo al estudio de tu palabra. Bendice a la gente que va a estar oyéndolo, a la gente de la iglesia, Señor, que puedan oírlo y te siempre de bendición a nuestra vida. Te agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, buenas noches. Espero me estén escuchando bien. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Vamos a comenzar con esta segunda parte de lo que me ha tocado compartir dentro de esta serie Entendiendo los Tiempos. Les recuerdo que estamos viendo la agenda globalista. Entonces, la semana pasada vamos a ponerle mute, memorama, o ahí los que tengan el micrófono abierto, porfis. Entonces, la semana pasada empezaba a compartir un poquito acerca de la base bíblica de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver prácticamente todo lo que estamos viendo. Quizás hay algunas cosas que no te van a ser desconocidas, pero vamos a tratar de entender un poquito dónde entran todas estas cosas que tú has visto, ¿ok? Entonces, nada más para recordar dónde nos encontramos. Yo les compartí la semana pasada este cuadro que nos va a entender en dónde estamos, ¿ok? Tenemos toda la línea cronológica y arrancábamos con segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, hablando acerca de que el ministerio de iniquidad está en activo, está en vigencia. Y entonces les hablaba un poquito acerca de lo que la palabra de Dios nos va desglosando toda la línea de tiempo, ¿no? Hablamos del Día del Hombre, en donde el hombre hace su soberana voluntad, arrancó el Génesis 3 con la caída de Adán y Eva. Ahí comienza el ministerio de iniquidad, es decir, de maldad, y lo vemos en Génesis 6 en su máxima potencia, así que sabemos que Dios envía el diluvio, y obviamente después de que termine el diluvio, pues el pecado continúa, porque es el pecado que se ha instalado desde Génesis 3, y ese pecado pues da a luz las actitudes o el comportamiento del ser humano, ¿no? Después hablamos de que el día de Cristo se refiere a solamente un momento, es en el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros, que le llamamos el rapto. Y después tenemos lo que se llama el día de Jehová, que tiene que ver con un juicio, ¿no? Y hablamos de los 7 años de tribulación. Entonces, ahora prácticamente nos encontramos previos al día de Cristo, es decir, no sabemos en qué momento va a venir, pero si tuviésemos que leer 2 Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo dice, bueno, esto no va a venir sin que antes venga, y empieza a señalar, por lo menos habíamos visto 3 cosas. Tiene que pasar, tiene que haber apostasía, tiene que manifestarse el hombre de pecado, y lo tercero, se va a ausentar. Para mí mi posición es el Espíritu Santo, quien hoy detiene al hombre de pecado. Entonces, esas 3 cosas tienen que pasar, y sobre esa base nosotros hablábamos acerca de la agenda globalista, cómo se encasilla perfectamente en todo lo que nosotros estamos leyendo, ¿no? Ahora, les pedía a los que se conectaron al principio que buscaran, por favor, Gálatas capítulo 1, porque quiero comenzar con una palabra de ánimo. No vamos a ver mucha información. La verdad, cuando estaba recopilando toda la información, mucha de esa información la tuve que hacer a un lado, porque a veces no había referencias objetivas, y algunas de ellas me pareció que era muy soez, ¿no? Poderlas compartir con ustedes. Así que traté de poder tener algo para compartir decente, pero que nos ayude a poder entender un poquito todo lo que es la agenda globalista, ¿no? Fíjense, voy a pedir a los que tienen su micrófono abierto, yo no puedo ver a todos acá en mi pantallita, pero si me pueden apoyar cerrando su micro sería buenísimo, o si alguien me puede apoyar ahí dándoles mute a sus micrófonos, les apreciaría muchísimo, hermanos, por favor. Dice Gálatas capítulo 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y cuando leía este pasaje, después de estar haciendo todo este material que vamos a compartir en esta noche, me daba cierta esperanza en mi corazón, ¿no? Porque estamos hablando de que esta iglesia en Galacia, o estas iglesias en Galacia más bien, estaban viviendo un siglo malo, ¿no? Un siglo muy complicado, ahí en la zona de Galacia, producto precisamente de persecuciones hacia el cristianismo. Y de alguna manera también nosotros cuando vemos lo que está pasando alrededor nuestro, tenemos un tipo de persecución, quizás no como la que tuvieron los creyentes, pero lo que vamos a ver ahora, vas a ver prácticamente es, tenemos un tipo de persecución por nuestras convicciones. Entonces, creo que lo que era válido para estos creyentes de Galacia, que Cristo, recordándoles el apóstol Pablo, Cristo murió por sus pecados para librarnos del presente siglo malo. Si no hubiera Cristo venido a nuestras vidas, creo que formaríamos parte de esa generación que se compara como en los días de Noé. Entonces, si tú entiendes o si tú ves que el mundo está complicado, podría estar más todavía. Es más, tú podrías estar o formar parte dentro de esa generación como en los días de Noé. Así que esto me daba la esperanza en mi corazón, entendiendo, gracias Señor, porque un día, en tu soberanía, conforme a tu voluntad, un día me escogiste, desde antes de la fundación del mundo. Así que hoy, de alguna manera, todo lo que vamos a ver, vamos a estar viendo ahorita, es como que estamos dando un panorama general de todo lo que está pasando en el mundo y nosotros somos, de alguna manera, esos televidentes, si lo quieres ver de esa forma. Es decir, si lo queremos nosotros, quizás podemos participar de lo que el mundo está participando del presente siglo malo y formar parte de este ministerio de iniquidad o de maldad. Solo por pura gracia, solamente por la pura gracia, Dios nos permite estar exentos. Pero eso no implica, hermanos, que quizás seamos engañados. Entonces, fíjense bien, con todo esto que les quería recordar, vamos con lo siguiente. Acuérdense que habíamos hablado de que esto de la agenda globalista, permítanme porque hay unos que tienen el micrófono abierto, entonces no me logro concentrar. Okay. Bueno, todo esto de la agenda globalista tiene sus antecedentes, ¿no? Estamos hablando del Foro Económico Mundial en Davos, habíamos hablado un poquito acerca de eso, de la agenda que ellos están manejando, hablamos un poquito de la encíclica Fratelli Tutti, eso es por la parte religiosa, Israel lo va a tomar la semana que viene, y entonces estábamos hablando de todo esto, ¿no? De todo lo que hemos hablado la semana pasada, habíamos hablado del Club Bilderberg, que arranca en 1954, hasta el día de hoy se siguen reuniendo, en total secrecía. Hablamos un poquito de David Rockefeller, todos estos personajes que con esto no te quiero de alguna forma hacer sentir que nosotros somos unos conspiranoicos, ¿no? Que todo está mal y que todo... Pero evidentemente, si tú tuvieses que quitar a estas asociaciones mundiales, sin lugar a dudas se crearían otras asociaciones mundiales que buscan en pocas palabras crear un solo mundo, ¿ok? Ahora, la finalidad de todas estas instituciones mundiales a nivel global, la finalidad para que podamos estar entendiendo un poquito lo que vamos a estar leyendo y viendo, su finalidad es una finalidad, la verdad, bastante buena, porque es proporcionar una nueva estructura global más justa. Yo decía la vez pasada, ¿quién no quiere más justicia en este mundo corrompido, ¿no? Entonces, quiere proporcionar una nueva estructura global más justa y para ello se debe reducir la población global. Si quieres algún gobierno o una estructura más justa, es más fácil, evidentemente, controlar una minoría. No puedes controlar una población tan extendida. Entonces, esta idea de reducir la población global en realidad tiene que ver con que los países ricos están en riesgo. Date cuenta, por ejemplo, en Europa, todos los éxodos que llegan a Europa de países africanos principalmente, o países de origen musulmán, están haciendo que en el caso, por ejemplo, de algunos países como Francia, España, no sé en el caso de Alemania, pero con esto de la pandemia se ha hecho evidente que han tenido los países ricos otorgar cuestiones médicas en medio de la pandemia a gente que ni siquiera es de su país. Entonces, esta crisis que estamos viviendo lo que ha hecho no es otra cosa más que ver la necesidad de reducir la población mundial. Un país pobre o en vías de desarrollo como el nuestro quizás no nos interesa mucho porque tenemos
centroamericanos que no toman como país base al cual se van a quedar México. Algunos por ahí se quedan, pero son muy pocos centroamericanos que se llegan a quedar en nuestro país. Los que se llegan a quedar por ahí sí, seguramente serán en las fronteras, pero nosotros somos un país de paso hacia Estados Unidos. Piensa, por ejemplo, también en Europa, ¿no? Los países que sirven como base final de donde todos los pobladores que migran hacia estos países, pues van a ocasionar, van a ocasionar que su sistema de, ¿cómo se llama? Su sistema de salud colapse, junto con ello también el sistema económico. Uno puede pensar, bueno, pero nos hace bien recibir mano de obra, sí, pero el problema es que en el caso de los países europeos tampoco es que se habla de mucha construcción, no hay mucho lugar para poder construir. Entonces, todas esas serie de cosas están de alguna forma incentivadas o están de alguna manera también, ¿cómo diría la palabra? Motivadas por las naciones más pudientes, ¿no? Por esa razón, cuando nosotros vamos a lo que nosotros estamos viendo en noticias, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es lo que de alguna manera estos entes globalistas están tratando de hacer? Bueno, reducir la población. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, lo que tratan de hacer, se presentan tres objetivos o tres, si lo queremos ver, tres enemigos, y esos son los que aparecen ahí, es la intención es poder suprimir las identidades culturales y nacionales de cada país, ¿no? Para eso, ¿cómo lo hacen? Bueno, con el Fondo Monetario Internacional, con el cambio climático. ¿Cómo se maneja todo esto? Argentina, por ejemplo, te pongo casos muy específicos. Argentina ahorita está considerado este año que quizás en la economía latinoamericana va a pasar después de Venezuela. Después de Venezuela y Cuba, quizás Argentina va a ocupar el tercer lugar en economías destrozadas. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque el Fondo Monetario les ha prestado dinero vez tras vez, les ha prestado lana, y ahora el Fondo Monetario Internacional puede hacer uso entonces de sus bienes naturales. Hay un proverbio que nos dice: no prestes dinero para no ser esclavo de quien le prestas. Lo estoy parafraseando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Fondo Monetario Internacional? Bueno, no tiene problema en prestarte dinero porque sabe que quizás no le vas a poder pagar, entonces va a imponer ciertas medidas para que, si no le vas a pagar, por lo menos le permitas entrar a tu país y poder entonces de alguna manera quitarte tu identidad cultural y nacional. Por ejemplo, en uno de los últimos, en el último debate presidencial ahí en Estados Unidos estaba Donald Trump y el que hoy es presidente, se me olvidó el nombre, pero bueno, el actual presidente, no Biden. Y él en algún momento dado trae a colación la cuestión del cambio climático, y él declara y dice: bueno, nosotros vamos a entrar a Brasil, a la Amazonía y no sé qué rollo. Después como que le rectificó, pero uno pudiera pensar, bueno, pero ¿qué derecho tienes tú de pensar que tienes jerarquía o tienes poder sobre un país como Brasil? Y con todo esto detrás del telón puedes ver que Biden y el Papa Francisco con su Fratelli Tutti son muy cuates, muy pro agenda globalista, y entonces por ahí lo va a hablar, vamos a hablar un poquito acerca del tratado que el Vaticano hizo algunos 4 años hablando de la Amazonía, ¿no? La importancia de poder estar teniendo injerencia total sobre la Amazonía. Y aún hay sacerdotes católicos que han estado en contra de lo que el Papa Francisco ha dicho, ¿no? Pero bueno, son cosas que por ahí le va a estar compartiendo, pero lo que te quiero decir con esto es que los entes mundiales, junto con los entes religiosos, están hablando mucho de poder tener una autoridad sobre algunos países principalmente los que al Fondo Monetario Internacional le está debiendo mucha plata, ¿no? Cambio climático es otra de las situaciones que hacen espantar a nuestros niños en la primaria. Se habla de un cambio climático, ahora se habla de una crisis climática. Entonces son serie de cosas que de alguna manera están tratando esta agenda globalista de tirar abajo, y todo esto con un adoctrinamiento desde la primaria. Punto número 2, uno de los obstáculos que esta agenda globalista tiene no solamente son las identidades culturales, sino también la familia, tu familia. Y para eso entonces tratan de ocupar, y ahorita vamos a ver cómo adoctrinan a los niños. Hay adoctrinamiento de niñez, adoctrinamiento de juventud o jóvenes adultos. Cuando hablamos de la familia es porque al final del día puede haber una crisis económica en un país, vamos a pensar como Argentina o a lo mejor México o Venezuela, pero quizás el último lugar en donde puedes encontrar una esperanza va a ser en la familia. Ahora, si puedes destruir la familia, en todo caso, puedes entonces tener una paternidad sobre un país.
Entonces, ¿cómo destruyes a la familia? Sí, con ideología de género, sí con aborto, o ahora se llama aborto, ya es una palabra antigua que solamente creyentes usamos, pero en realidad la palabra ha sido cambiada por salud sexual digna. La pederastia, vamos a ver un poquito de la pederastia, el feminismo, todas esas cosas son las que están destruyendo la familia. Entonces, si yo puedo lograr como Fondo Monetario Internacional que Argentina, que hace un mes aceptó el aborto, y también en algunos países ya se acepta que parejas homosexuales adopten niños, me permite a mí, y de manera justa, si lo queremos ver así, o diríamos socialmente bondadosa, me permite que, bueno, hay dos personas del mismo sexo que se aman, y este niño que no tiene padre ni madre va a quedar en una buena familia que no económicamente está bien. Ok, son dos papás o dos mamás, pero este niño va a tener un mejor futuro que el que le auguraba su madre, que era una madre soltera, joven. Entonces, con eso evitas que se sigan reproduciendo. Con la pandemia, ¿quiénes fueron de alguna manera los primeros que fallecieron? Pues muchos jóvenes, muchos mayores, muchas personas de la tercera edad. Eso implica para los países poderosos que el país no va a erogar entonces dinero para su retiro. Entonces eso es un ahorro también para el país mismo, ¿no? Entonces yo no te voy a decir que detrás de toda esta pandemia, de todo este coronavirus, hay toda una estrategia, no lo sé, la verdad no me metí a investigar eso, pero evidentemente hay estas agencias globalistas que están aprovechando la oportunidad para poder exaltar y decir, ya ven, necesitamos un solo mundo, necesitamos tomar decisiones juntos, porque cada país quizás algunos han hecho bien, algunos han metido la pata. Entonces, todas estas cosas no suceden por casualidad, ¿ok? Cuando hablamos también del tercer obstáculo que se presenta ante la agenda globalista, podríamos hablar de los cristianos bíblicos, cristianos evangélicos. ¿Por qué razón? Porque si yo como ente, agenda globalista, foro de Davos o las potencias mundiales, quiero establecer mi agenda global, yo lo puedo hacer tranquilamente con los católicos, porque yo trato directamente con el jefe principal de la Iglesia Católica, que es el Papa, llegamos a un acuerdo, y entonces todos los que están bajo esa religión o bajo la sombra del Papa van a aceptar quieran o no. De hecho, hay muchos videos, vamos a ver si les podemos ayudar en la semana, de algunos sacerdotes que abiertamente están contra lo que el Papa Francisco ha estado implementando desde que entró al papado. Mucho de esto ha sido esto de la cíclica Fratelli Tutti, que habla de todos somos hermanos, todos somos iguales, y detrás de eso hay un ecumenismo, detrás de todo eso hay una ideología de género. Por eso muchos sacerdotes se han levantado contra esto, pero obviamente, o sea, no les queda de otra más que someterse. Pueden relinchar si quieren, pero en alguna forma, al estar bajo el papado, pues no les queda otra más que obedecer, aun cuando no estén de acuerdo. Pero no es así con los evangélicos, porque en el caso de los evangélicos no tenemos un soberano en la tierra que nos represente, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón cuesta trabajo, y en América Latina principalmente somos muy atacados los creyentes cuando hablamos de toda esta agenda globalista. Ahora, nuestra responsabilidad, hermanos, por lo menos el apóstol Pablo nos recuerda que tenemos que estarlos equipando. En Efesios capítulo 5 nos dice, bueno, pastores, su chamba es poder equipar a los creyentes. Entonces, ¿por qué hacemos estos estudios? Porque la idea es que tú puedas tener un panorama general para que veas cómo viene la mano, y sobre eso quizás también provocar un poquito a tu curiosidad, y buscar videos, que hay muy buenos videos. Si estás más interesado en poder profundizar más en esto, yo te estoy dando un vuelo de pájaro, pero hay muchos buenos videos que te pueden dar en profundidad todo esto que estamos nosotros viendo. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con este estudio? Sí, que podamos ver cuál es la generación que nos ha tocado vivir, para que en función de eso también podamos nosotros tomar las decisiones apropiadas, nosotros en primera persona, como cónyuges, como padres, y quizás también poder entender lo que nuestros hijos van a estar o están sufriendo. ¿Entiendes? Entonces, todo esto, hablando de ideología de género y todo esto, me lleva a decirte, y a lo mejor ya lo has visto, que hay, de alguna manera, el grupo se ha dividido, o sea, la humanidad se ha dividido. Están los progresistas, que son aquellas personas que están de acuerdo con todo lo que te dije. Vamos a pensar cómo es como la generación, como los días de Noé, que están de acuerdo con todo esto, tienen justificación. Y por otro lado estamos los conservadores,
Y cuando hablamos de conservadores, no te estoy hablando solamente del pueblo cristiano, porque hoy hay mucha gente que no necesariamente es creyente y ha entendido que todo esto que los progresistas están apoyando y están financiando directamente, yo lo que termino entendiendo es que Romanos nos habla de la conciencia los acusa, saben en su conciencia que no es lo correcto. Entonces, hemos sido tachados los conservadores como que no estamos de acuerdo con el progreso, pero la realidad es que hay cosas que han servido y nos van a ayudar, pero hay cosas evidentemente que poco a poco nos hemos permitido y hoy nos planteamos, bueno, ¿en dónde estamos y por qué llegamos acá? O sea, ¿en qué momento países como España han creado leyes en donde permiten la pederastia de una manera muy elegante? O sea, ¿cómo llegamos ahí? Entonces, no necesariamente los conservadores somos creyentes. Hay conservadores que son liberales y no por ser liberales significa que están a favor de todo lo que recién hablamos. Entonces, quizás también si te van a poner un título o si nosotros vamos a tener que, o sea, vamos a llevar un título, va a ser ese, somos conservadores. Y es la palabra de alguna forma o el concepto o el título menos grosero si lo queremos saber, porque si lo queremos ver, porque de ahí, si no nos dicen conservadores, te van a decir intolerante. Si no te dicen intolerante, te van a decir homofóbico. Si no, te van a decir misógino, te van a decir primitivo o conspiranoico. Entonces, como puedes ver, hoy la persecución no es a muerte, como lo fue en el primer siglo. Hoy la persecución es ideológica, hoy la persecución es precisamente sobre nuestras convicciones. Ahora mira, imagínate una batalla, una guerra. Imagínate en esa guerra que el país está entrando a invadir un país y quiere tomar el botín de guerra, que quiere ser a lo mejor los pozos petroleros. Imagina por un momento que estamos en esa guerra y en esa guerra el botín que se está tratando de jugar como creyentes es tu corazón. O sea, el botín que Satanás está peleando, que el mundo se está peleando es por tu corazón, para poder desviarte. ¿Ves por qué razón el apóstol Pablo tenía razón en Tesalonicenses? O sea, a ver chicos, antes que venga el día de Cristo, tiene que venir la apostasía. Se tiene que manifestar el hombre de pecado. El Espíritu Santo no va a estar más, por eso es el rapto, y además también tienen que recordar que el ministerio de iniquidad ya está en acción. Está en acción desde Génesis 3. Entonces, hoy el ministerio de iniquidad que nosotros vemos es todo lo que nosotros estamos leyendo. Así que estamos en una situación muy, muy complicada, podríamos pensarlo. Y vamos, para muestra, vamos a tratar como dice, para muestra un botón. Nada más quiero tratar de poder estar definiendo algunas cosas como lo que es la ideología de género, que es con lo que te vas a encontrar. Fíjate, la ideología de género, ¿cómo podríamos definirla? Porque se habla mucho de esto y a veces no sabemos ni qué es, ¿no? Tenemos una idea LGBT, la banderita del arco iris, pero la ideología de género no es otra cosa más que, fíjate bien, es el sexo biológico de una persona, no es lo que determina su género. Así que si tú naciste con un pene, pues obviamente es un varón. Si naciste con una vagina, pues eres una mujer. Pero cuando hablamos de ideología de género es tu sexo biológico, de ti como persona, Paco, como te llames, no es lo que determina tu género. Porque quizás existe la posibilidad de que una mujer nació atrapada en el cuerpo de un hombre. Y entonces, y eso es una ideología, o sea, no tiene base bíblica, digo, no tiene base científica, por eso es una ideología, la ideología como la ideología marxista, por ejemplo, la ideología comunista. Para los de Si tú ves la ideología comunista, vamos a ponerle, por favor, mute. Entonces, si tú ves la ideología marxista o la ideología comunista, vete a Cuba y pregúntale si funcionó la ideología comunista. O sea, es ideal, es algo que me encantaría, pero cuando hablamos de la ideología de género, suena ideal porque al final de cuentas cada uno es libre, quizás tú naciste atrapado en el cuerpo de una mujer, pero en realidad eres un hombre. Entonces empieza toda esa serie de cosas a hacer una mezcla en tu mente y empiezas a creerte y todo esto llega a ti a través de diferentes formas y ahorita lo vamos a ver. Hablamos de aborto. Hay una asociación que nació en 1920, creo que en 50 agarró más fuerza, en los 70 se dio el boom, y está justamente en Estados Unidos, se llama la Planned Parenthood, que es precisamente, son como, en Estados Unidos hay como 400 de estas clínicas abortivas, y acá en México orgullosamente tenemos la representación de Planned Parenthood, nada más que se llama MEXFAN. Entonces a estas asociaciones se les inyecta mucha plata
porque hay intereses de por medio. Entonces llega Fondo Monetario Internacional, Argentina, no tienes cómo pagarme, bueno, mira, necesitamos, por favor, que nos permitas en tus leyes, nos permitas el aborto, o más bien la salud sexual reproductiva, y nosotros podemos traer las clínicas para apoyarte. Y hay mucha plata que se maneja, o sea, para que tengas, o sea, hay datos estadísticos que espantan. Se ha cambiado, obviamente, como ya te había dicho, el nombre de aborto por salud sexual reproductiva. ¿Y quién no quiere una salud sexual reproductiva? Si a eso le sumas que en nuestro país ocupamos, creo que el 5º lugar de mujeres jóvenes embarazadas, pues para nosotros como país hasta nos ayuda mucho todo eso. Entonces, hablamos de pederastia, de feminismo, y fíjate, vamos a ver algunos ejemplos. Acá vemos, obviamente, hablando de Planned Parenthood, pues están dos líneas, ¿no? Los que apoyan y los que no apoyan. Así que, del lado, bueno, no sé qué estoy viendo, de mi lado izquierdo, están protestando porque es cierto, en alguna ocasión cacharon una grabación de uno de los altos directivos del Planned Parenthood, en donde obviamente practican el aborto, tratan de rescatar el niño cuando se puede, y entonces empiezan a vender las piezas, ¿no? O más bien las piezas, los órganos, si lo queremos ver de esa forma, ¿no? Por eso en Estados Unidos, claro, acá en México no se ha escuchado mucho eso, y tampoco en Estados Unidos, o sea, los medios de comunicación tampoco es que a viva voz están hablando acerca de estas manifestaciones, pero las hay. Como también hay gente que apoya este tipo de clínicas porque se habla de salud sexual reproductiva. Ahora, obviamente estas clínicas no solamente apoyan con esto, hay otras cosas más, pero principalmente este es su foco de atención. Ahora, hablábamos también de que la familia no solamente es atacada a través de la agenda LGBT o de este tema de la ideología de género. Hablamos también de la pederastia. Así que voy a pedirte, mi estimado Memo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, por favor apóyame a leer lo siguiente. A ver si alcanzas a ver. Ok. El MPA, Movimiento de Orgullo Pedófilo, es la sigla en la cual, para ver, es que me tapa la... Estas personas se tratan de diferenciar los pederastas, ya que según su visión de la atracción hacia los menores de edad, es una orientación sexual que debía ser aceptada por la sociedad. Se dividen en dos categorías, pro-contact y anti-contact. Tienen 3 objetivos. Primero, ser aceptados socialmente, según que la Organización Mundial de la Salud renueva a la pedofilia en su lista de trastornos mentales. Finalmente, que sean incluidos dentro del movimiento LGTBQ+. Movimiento que en reiteradas ocasiones han condenado exhaustivamente los intentos del MAP por enmarcarse como una distancia pseudoefectiva. Disistencia de su afectiva. Incluso tienen su propia bandera, la cual es prácticamente un plagio a la bandera trans. Esta se compone de usar los colores rosado, azul, blanco y amarillo. El rosado representa a las niñas, el azul a los niños, el blanco en el centro, con el fin de señalar que esta atracción no es impura. Y el amarillo hace referencia a que son personas, del desarrollo, etapas de crecimiento de las y los menores. Fuente, portal de Mostrador, junio 3, 2020. Bueno, así comienzan las herejías, mi buen Memo, pero bueno, la fuente es, vamos a ponerle ahí, fuente, portal del Mostrador, un diario chileno, y te estoy dando nada más un extracto de esto, porque el artículo es bastante intenso, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que esto de la pederastia está fuerte, no lo sentimos todavía en México o en América Latina, porque dentro de todo América Latina es considerado como un continente conservador todavía. Pero ándate a España, anda a Francia, anda a Alemania, y esto es lo que está actualmente discutiéndose. España ya lo ha aceptado. Así que si España ya lo aceptó, Estados Unidos, ahora no sé cómo está en Estados Unidos, pero en unos años más esto va a ser lo que nosotros vamos a estar viendo, lo que tus hijos van a vivir. Entonces, seguimos avanzando y llegamos, todo esto de la agenda globalista descansa, si lo queremos ver, su origen, si lo queremos ver de una forma un poquito más histórica,
comenzó hace más o menos unos 100 años, no es que del día de la noche a la mañana empezó todo esto, y no, o sea, ha sido poco a poco, y poco a poco también nuestra mente ha sido cauterizada, nos hemos ido acostumbrando con pequeñas porciones, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, fíjense, comenzó con la izquierda empezó a decir, bueno, vamos a levantar al obrero contra el patrón, y que el patrón es injusto, y no les funcionó. Así que después los grupos políticos y económicos como los que recién estábamos viendo en un principio, vieron una oportunidad para poder avivar esto un poquito, porque a ellos les convenía, y empezaron a hablar, bueno, vamos a hacer esta agenda de ideología de género. Y entonces empezaron a inyectarle dinero, porque no es casualidad. Yo les mandaba ahora el día de ayer, si mal no recuerdo, la ilustración de que tienes entonces un recipiente transparente, y ahí tienes 100 hormigas rojas, 100 hormigas negras. No pasa nada mientras no suceda nada con el frasquito. Pero si llegara tu hijo, o si llegaras tú y la empezaras a agitar, y después lo dejas ahí en la mesita, esas hormigas van a empezarse a pelear entre sí, porque las hormigas negras piensan que las enemigas son las hormigas rojas, y viceversa, y se matan. Y entonces a veces nosotros tenemos que ver, bueno, ¿quién movió el vaso? Porque eso es lo que está pasando en la sociedad. O sea, por ejemplo, en Chile, el año pasado estaba lo de la pandemia, y junto con eso, antes de la pandemia, había una revuelta impresionante. Ahora, todas esas revueltas surgen principalmente porque hay gente externa a los países que apoyan económicamente todos estos movimientos que permiten poco a poco ir introduciéndose. Entonces, no hay casualidad en los movimientos que se están gestando en los últimos años, porque la urgencia es que se acelere esta agenda globalista. ¿Cómo lo logras? Y yo puse, la base es un adoctrinamiento. Hay un adoctrinamiento que comienza en la niñez. ¿Y cómo se da ese adoctrinamiento? Bueno, principalmente a través de los medios globales de comunicación. Lectura, lo que lees, lo que ves a través de la televisión, lo que escuchas a través de la radio, lo que ves, lees y escuchas a través de redes sociales. Segunda de Corintios 11:3 era un versículo que yo hacía referencia la semana pasada. Pablo les está advirtiendo a los corintios, chavos, tengo miedo, lo estoy parafraseando, tengo miedo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes también sean engañados en sus sentidos. Y eso es lo que sucede, nosotros somos engañados. Y para muestra así, basta un batón. ¿Quieres saber cómo somos engañados? Mira, vamos a ver un ejemplo que a todos nos ha pasado, ¿no? Para que veas de alguna manera cómo somos engañados. Ahí puse la pregunta, ¿podemos ser engañados? Y sí, podemos ser engañados, ¿no? Fíjate, vamos a ver algunos productos. La mercadotecnia lo hace constantemente. Los productos que nosotros compramos, ¿no? Compras, viene verano y vas a Walmart y ves la hermosa fotografía o la hermosa caja de una alberca y dices, esto es para mis hijos, para que puedan estar ahí divirtiéndose en esta pandemia. La compras y lo que aparece en la foto no es realmente lo que cuando la abres es lo que ves en la foto, ¿me explico? Pero al final de cuentas la mercadotecnia logra su objetivo. A través de una buena fotografía te engañó y terminaste comprando. Tenemos ahí los Twinkies, ¿no? Compras y se ve padrísimo en la foto, lo compras, o te antojó, y cuando lo abres ves miseria de chocolate, ¿no? Ahí pongo el desodorante Dove, ¿no? Y se ve bonito su empaque, pero la verdad el contenido pues, es el mínimo, ¿no? Pero tú ves el empaque y fuimos engañados. La mercadotecnia, si algo hace, es de alguna manera engañar a su cliente y compras el producto. Ves la paletita esa del osito panda y bueno, ¿no? Hay ese producto congelado que no es Michelangelos, pero bueno, eso es lo que sucede, ¿no? A veces nos vamos por las fotos, ver redes sociales y nos terminamos creyendo que la fotografía que el artista de televisión que tú admiras se sacó con su pareja, ay, son felices, yo quiero que ser como ellos, pero te das cuenta que no hay felicidad detrás de esa foto. Entonces, no es difícil que nosotros como seres humanos seamos engañados en nuestros sentidos, por la vista, por lo que probamos, por lo que oímos. Entonces, no es tan difícil que tú y yo seamos engañados. Constantemente el sistema lo hace. O sea, por ejemplo, podemos comprar un buen teléfono, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un iPhone. Pero llevo el teléfono de mi hermano, que es un Huawei, y Huawei saca mejores fotos, la verdad, que el iPhone, honestamente. Ahora, cuando yo me pongo a investigar a Huawei, bueno, Huawei es el que le hace todos los compuestos del iPhone. Huawei se los hace a los componentes, Huawei se los hace a iPhone. Ahora, ¿por qué lo compro? Sí, porque me gusta el diseño, la manzanita, pero lo que te quiero decir es que podemos conseguir nuestros productos
quizás más económicos con la misma calidad, que en este caso te estoy hablando de mi teléfono. Pienso, por ejemplo, en Luis Solís y Frida. Ellos venden estos productos Cardi. Nosotros les hemos consumido esos productos Cardi, te soy honesto y no es comercial y no me pagaron por este comercial, pero son buenos. Ahora, honestamente, ¿por qué no se vende tanto como otros productos? Porque el otro producto invierte en medios de comunicación, invierte en redes sociales y pues te terminas creyendo que el otro producto es mejor que el producto de Cardi, pero te lo terminas creyendo porque el otro invierte en toda esa promoción y te terminas creyendo la mentira y como no ves en Cardi la promoción que le mete L'Oreal o algunos otros productos, pues la verdad terminas siendo seducido y somos engañados. No me digas que no te ha pasado y has sido seducido. Con todo esto quiero decirte que somos fácilmente engañados como seres humanos. No es difícil engañarnos. No es difícil. Mira, hablábamos de los medios de comunicación. Por lo pronto, si tú piensas un poquito, los mejores portavoces de esa agenda globalista hoy, por lo pronto, son cinco empresas mundiales que tienen el dominio del 80% de todas las comunicaciones. Y las 5 están en Estados Unidos. Es decir, del 80% lo maneja Estados Unidos. El otro 20% lo encuentras en Rusia y en China. Entonces, con todo esto quiero decirte que no es tan difícil que en este tipo de reuniones, la reunión de Bilderberg, Davos, donde se juntan los más poderosos políticos, empresarios, se pongan de acuerdo y nos hagan creer cosas a través de sus medios de comunicación. Así que tenemos a CBS, que ocupa, ahí tienes un cuadrito, lleva el 22% de todos los medios de comunicación mundiales. Tienes a News Corporation, donde te encuentras Fox, National Geographic y varios de los quizás canales que a ti te gustan. Encontramos estos últimos tres. Disney acapara mucho de lo que nosotros vemos. Time Warner ni se diga. Entonces, como te podrás dar cuenta, no es difícil que se pongan de acuerdo y que pasen a través de sus noticieros lo que ellos quieren que nosotros veamos y omitir lo que quieren que no veamos. Así que no es difícil que nos engañen, familia. Y con esto no te quiero decir que soy un conspiranoico y toda la onda. Eso se le suma también las nuevas empresas de Internet. Amazon, que tiene un dominio impresionante. Amazon, por ejemplo, bueno, algunos quizás han comprado por Amazon, pero Amazon puede tranquilamente prohibir la venta de ciertos libros que no vayan de acuerdo con la agenda globalista. Lo ha hecho con algunos escritores. Tienes Apple, tienes Google, tienes Microsoft, tienes Facebook, que ha comprado WhatsApp, que ha comprado Instagram, así que no es difícil que 6 empresas transnacionales se pongan de acuerdo. Esas empresas transnacionales están a favor de la agenda globalista. Una vez estábamos leyendo ahí en el libro de Disciplinas del Hombre Piadoso, y creo que estaba en las disciplinas de la mente, si mal no recuerdo, y hablaba de que a veces los hombres, nosotros varones, obviamente no tenemos a veces filtros para ver cosas que sabemos que no están bien, y quizás lejos de apagarlo, cambiarle canal, pues nos seguimos, ¿no? Y entonces tienes creo que era un pastor o un líder de una misión grande, de un ministerio, se sentó al lado de un hombre de estos poderosos de los medios de comunicación y se le ocurrió en la mesa decirle, oye, ¿por qué no en el horario estelar pasas una película que quizás vaya de acuerdo? Digo, estamos en Estados Unidos donde se supone que el 80% somos creyentes, ¿por qué no pones una película que quizás vaya con nuestros valores, ¿no? Y el tipo el CEO, se le queda viendo, se ríe y dice, a ver, te voy a explicar una cosita. Y le pone una fecha, el día tal, en el horario estelar, mi empresa puso no sé qué película, o sea, una película que de alguna forma no te edifica nada, y otra empresa puso Carros de Fuego, una película que a lo mejor la has visto, con tintes cristianos. Solo quiero decirte que en ese 80% de creyentes que componen Estados Unidos, el 90% estaba viendo en horario estelar esa película, el otro 10% estaba viendo la película que tú dices. Así que si ponemos algún programa, de igual forma el creyente se va a ir o va a apelar hacia otros que no necesariamente están edificando. Entonces, ¿cómo nos adoctrinan? ¿Cómo nosotros terminamos creyendo todo esto que recién te decía agenda globalista? Bueno, ¿qué de malo es el aborto? Bueno, porque los medios
les conviene o pasan lo que ellos quieren que nosotros veamos. Por esa razón, por ejemplo, si sigues las noticias, si ves Televisa y ves Es la hora de opinar, digo, no está mal, pero yo te animo a que puedas ver la misma noticia, pero encarada, es cierto, desde los chairos, pero también desde los fifís. O sea, ve la misma noticia, pero hay cosas que los chairos no van a decir y hay cosas que los fifís no van a decir, viceversa. Entonces, creo yo que desde ahí necesitamos ir entendiendo o ir viendo la otra cara de la moneda. Ahora, el problema es que a veces nos adentramos tanto en cosas que la verdad ni nos interesan y no nos ocupamos para buscar las cosas que realmente nos tendrían que abrir los ojos y en función de eso entender, híjole, hay cosas que quizás prefiero no verla. Hay pecado en ver alguna película que tenga tintes LGBT, quizás en ese momento ves una película, no pasa nada, no es que te vas a ir, bueno, no pierdes la salvación, pero poco a poco esa maquinaria va haciendo un efecto en tu mente. Y acuérdate, la ley de la cosecha no solamente se aplica para las cosas buenas, la ley de la siembra, perdón. Hoy te llega una escena que viste de algún programa, te pongo un ejemplo. Nosotros, algunos de los que estamos acá, somos generación Friends. Me gusta Friends, lo veía, toda la cosa, y yo me acuerdo todavía que el primer programa en donde vi una escena así de una lesbiana fue en Friends. Ahora nos rasgamos las vestiduras, ¿no? Pero ya es lo normal. Veíamos Star Wars, mi película favorita, y termina el último episodio con 2 chavas dándose un beso. Pero como ya lo vi antes, ya es como que poco a poco la mente de Paco se ha ido acostumbrando a ver eso. Entonces, seguimos y fíjate cómo somos engañados. Acá te doy un estudio, no lo vamos a leer todo, pero a veces lo que vemos influye, lo que oímos también influye. Tú sabes que la mayor parte de la gente que ha cometido suicidios, o esos locos que de pronto se meten a Estados Unidos, chavos que se meten a su escuela y empiezan a matar a diestra y siniestra, no lo hicieron de la noche a la mañana. Estudios han comprobado que es gente que ha escuchado un tipo de música y ese tipo de música tiene ciertas características, el oyente tiene ciertas características y hay una consecuencia por eso. Entonces acá tengo, por ejemplo, el contra. Tengo el heavy metal, tengo el blues, tengo la ópera. La ópera yo no sabía, pero mucha de la gente que termina suicidándose es porque escuchó ópera. Y uno podría decir, bueno, pero la ópera es música clásica, sí, pero mucho de la ópera habla sobre la muerte, sobre suicidios por deshonor, y la gente termina creyéndose todo eso. Así que no me digas que no somos como seres humanos fácilmente engañados. Ahora, si nosotros seguimos avanzando, ponemos esto. A ver, ¿a quién le pedí? Gaby, el esposo de Gaby, Alfredo. Échale ganas, Alfredo. Por favor, mira, quiero que leas este poema y después de que lo leas, le voy a pedir a Gaby, que está, ¿sí está al lado tuyo, Gaby, Alfredo? Sí, aquí está. Sí, aquí estoy. Aquí. Quiero que me digas qué te estás imaginando con lo que está leyendo o sea, qué te viene a la mente. A ver, échale ganas, Alfredo. Fuerte y claro, que te escuchen, por favor. Dice, el viento ruge como la tormenta turbulenta dentro de mí. No puedo contenerlo. El cielo sabe que lo intenté. No lo dejes entrar. No los dejes ver. Sé la buena chica que siempre tienes que ser. Oculta. No sientas. No les hagas saber. Bueno, ya lo saben. Déjalo pasar. No puedo contenerlo más. Déjalo pasar. No me importa lo que van a decir. Deja que la tormenta siga bramando. El frío nunca me molestó, de todas formas. Muy bien, Gaby, cuando lees esto, y con todo esto, la agenda LGBT, ¿qué te estás imaginando cuando lees este hermoso poema? Pues sí, como una chica que ya se va a salir del closet, ¿no? Algo así. Sí, está bien. A ver, ¿alguien más que quiera compartir? Carlita, por ahí, si me escuchas o alguien más. Es un hombre hablándole a un menor o una niña. Una niña. Ajá, que a ver, Rich, explícame un poquito. Por la forma en que escribe, o sea, delicadamente hacia la niña. Sé la buena chica. Dice, sé la buena chica, como que él abusa de ella. Lo oculta. Ocultando, ajá, Lo y le pide que sea sientas. buena, como siempre.
Ok. Fíjate, Pero que él sabe que está mal lo que siente, porque lo intenté, Claro. dice, intenté no sentirlo, pero lo estoy sintiendo y ya no me pude contener, ni modo. Ni modo. ¿algún Y no me otro- importa. algún otro que También quiera puede ser opinar? una infidelidad, un chavo que está sintiendo algo por una mujer prohibida y y bueno, pues lo mismo, ¿no? Siente todo un viento que ruge dentro de él y intenta, pero no puede y pues ya le pide que haga silencio, ¿no? Que no comente. Ok, ahora la pregunta Puede es, ser algo así. en todo caso, lo que dicen está bien, pero sí se logra percibir que este poema no es un poema, o sea, que hay algo oculto detrás de ese poema, algo malo detrás de ese poema. ¿Sí me copian? Sí, habla de lo prohibido. Sí. Lo prohibido. Sí. Me gustó lo que dijo Gaby, quizás una chica que sale del closet. Ajá. Ahora mira, ese poema lo hicieron canción y sus hijas lo estaban cantando, porque es la letra de la canción Libre Soy. Así que tenías a tu hija, a la güera, a mi hija Belita, libre soy. Claro, esta es la traducción real, porque la letra en inglés dice let it go, déjalo pasar, déjalo pasar. Ahora mira, si nosotros te animamos a que memorices la palabra de Dios, el hecho de repetir, por ejemplo, con Nico estoy leyendo todos un proverbio por día desde hace 4 meses. Te queda en la mente. ¿Por qué no va a pasar eso con canciones que nosotros cantamos? Entonces nuestros hijos quizás van a salir del closet producto de esto. Es decir, sí, déjalo ir, let it go, libre soy, libre soy. Entonces, como puedes darte cuenta, o sea, a veces el engaño es tan astuto y nosotros terminamos comprando este tipo de cosas. Y nos reímos y la ponemos, la compramos y la vamos escuchando. Bueno, detrás de esa música, o sea, hay, ¿cómo enseñó Jesucristo? A través de parábolas. Agarró y dijo, bueno, el sembrador salió a sembrar y entonces agarra para los judíos lo que les era conocido, no les era desconocido ver a sembradores, salían y con eso les da una gran verdad. Te pregunto, ¿no podría suceder lo mismo con la agenda globalista hacia nuestros hijos y hacia nosotros? Por supuesto, por supuesto. Ahora, seguimos avanzando y llegamos con esta producción cinematográfica que creo que hace 2 años nuestro buen amigo mexican Guillermo del Toro, nos sentíamos orgullosos porque ganó no sé cuántos premios, pero ganó el Oscar, La forma del agua, ¿te acuerdas? Yo la verdad no la vi, quería verla, pero bueno, vamos a ver qué onda, pero un poquito hay un mensaje detrás de todo esto, porque lo que está tratando de representar es, a ver, el amor no tiene forma, puede tomar la forma que quiera. Ahora, fíjate, quiero leerte esto. La Universidad de Nagoya, Japón, dice un artículo, Japón se suma a Estados Unidos en la investigación con embriones híbridos entre humanos y animales para generar en el futuro órganos para trasplante a la medida del paciente que evitan los rechazos. El gobierno japonés prohibía hasta ahora experimentar con embriones animales con células humanas después de los 14 días de la concepción. Nació después de 14 días. ¿Y sabes quién es un buen proveedor de estas células de embrión? Planned Parenthood. Ahora ese límite desaparece a pesar de las dudas éticas de algunos sectores. Fuente Infobae, el 31 de julio del 2019. Así que hay cosas que nos empezamos a acostumbrar a ver y nos terminamos creyendo la mentira. Vuelvo a repetir, si la mercadotecnia nos engaña constantemente, ¿por qué no, si tienen los recursos económicos, tienen los medios de comunicación, por qué nos van a engañar? Entonces terminas creyendo que tú eres un pasado de moda y entonces terminas aceptando dentro de la iglesia el feminismo. Sí, es que la Biblia es machista. En España, hermanos, en España, un pastor, que ya digo, no manches, como un pastor saca Jesucristo era marica. Y entonces el gay agarra la Biblia desde la perspectiva LGBT. Así que cuando llega a David y Jonatán, que ustedes saben la historia, dice, esta es la máxima expresión de la bandera que yo apoyo, la bandera arcoíris. Así que, familia,
no es difícil que nosotros terminemos astutamente engañados a través de nuestros 5 sentidos. Así que, si yo quiero entender los tiempos en los que estoy viviendo, debo de ver lo que está pasando en nuestro entorno. Ahora, mira, no vamos a poder evitar que esto continúe. Es decir, la iglesia va a poder hacer un poco, pero la iglesia la verdad es que no va a mejorar a una comunidad físicamente, sí espiritualmente. Pero sí va a ser nuestra responsabilidad entender lo que estamos viendo. Con esto tampoco te quiero decir, bueno, ya no vean la película de Libre Soy. Cada que veas alguna serie de televisión, habrá momentos en los que tú como papá vas a tener que decir, bueno, sabes que esto no lo vamos a ver. Pero habrá momentos en los que, como estas caricaturas y otras más, u otras películas, al final vas a tener que gastar un tiempo con tus hijos y decir, bueno, a ver, ¿qué mensaje crees tú que hay en esta película? El día sábado, vimos una película, no sé ni cómo se llame, pero bueno, la escena era esta, estaba una japonesita, una coreanita adoptada en Estados Unidos, está con el novio, y la escena se ve bien, ¿no? O sea, la escena está bien iluminada, la chica llegó de Corea porque fueron a conocer su país de origen, qué sé yo, y el novio la está esperando en su casa, así que pues, todo bien, le regala, y se queda de ver una película, ¿no? Y entonces el chico está en el sofá y la chica está arriba de él, está arriba del chico, un poquito abajo, o sea, la cara de la chica está más o menos por acá, ¿no? Y se ve como que pues vieron nada más la película, todo bien. Y ya después pasa otra escena, ¿no? Ahora, ¿qué mensaje hay detrás de todo eso? O sea, varones, y acá lo digo con respeto para ustedes mujeres, pero tú sabes, en la posición que estaba acostada la chava no te queda así como, no pasa nada, sí, acá veo una película, no pasa eso. Porque como siempre digo, a ver, por sus venas de este chavito le circula sangre, no le circula todo. Así que no me vengas con que la escena me mostró una escena que no pasa nada, entonces eso lo traduces en una relación que pueda tener tu hija, tu hijo. Yo he visto en las películas que no pasa nada. Sí, la película se ve que no pasa nada porque está para todo público. Entonces para ti no hay problema de que estás solo en la casa, viene una película y tu novia ahí abajo y, sí, no pasa nada. A ver. Es ahora, no, es que eres conservador. La libertad en Cristo, ¿no? Y hablamos, libertad en Cristo. No se pasa. No pasa nada con una chela. Libertad en Cristo. Eres muy fariseo. Entonces, si creyentes somos fácilmente engañados en cosas triviales, ahora imagínate el mundo cómo está siendo engañado. Tú por lo menos, tú y yo tenemos al Espíritu Santo, y aún teniendo el Espíritu Santo, somos fácilmente seducibles. Entonces, que no te sorprenda que el vecino de al lado, tu compañero de trabajo, tenga una mentalidad, no es que el amor tiene muchas formas. Y entonces cuando tú intentas predicar, te van a tachar, no, es que sabes que tú eres un homofóbico. No, hay un respeto hacia ese tipo de personas. Pero creo que es la manera en la que nosotros debemos, a la luz de todo lo que hemos visto, decir, bueno, ¿y dónde estoy yo? ¿He sido engañado? ¿Qué me permito ver? ¿Qué me permito escuchar? Entonces, como puedes darte cuenta, esto de la agenda globalista, bueno, tiene muchas aristas, solamente quisimos dar un panorama general, pero te puedo recomendar en YouTube, si quieres ahondar más el tema, fíjate, hay personas no necesariamente creyentes que dominan muy bien estos temas. Uno de ellos, por ejemplo, es Agustín Laje, un tipo que hace 2 años trajo una iglesia y él no es creyente, pero él tiene una idea clara de que esta agenda progresista, no te puedo decir es satánica porque no ve como eso, pero él sabe que es antihumano. Luego tienes un peruano que se llama Miklos Lukács, tipo que también sabe, me olvidé hablar acerca del transhumanismo, que es un poquito lo que hablamos de la Universidad de Nagoya en Japón. O sea, ya la cuarta revolución industrial habla de que ya el ser humano tiene 3 aristas. Lo que se trata es mejorar el ser humano y tratar de hacerlo con más vida, o sea, que tenga una larga vida, digamos, salud y perfección al ser humano, ¿no? Ahora, te ríes, puede parecer una película, pero si tú le das una búsqueda a las empresas que el dueño de Tesla, se me olvidó ahorita el nombre, bueno, ahorita el cuate que inventó, que diseñó los autos eléctricos de Tesla, ese mismo, acaba de hace 2 años abrir una empresa que se llama
Bueno, me olvidé ahorita el nombre, pero bueno, la empresa está hablando acerca de todo este tipo de implantes, de chips y toda la onda, ¿no? Para que el ser humano pueda ser mejor. O sea, hay cosas que ya están, o sea, que ya están en acción, como dice el ministerio, y que ya están en acción. Entonces, hay buenas personas, no son creyentes, pero te digo, defienden el conservadurismo, ¿no? Entonces, está Miklos Lukács, está este hombre, ¿cómo se llama? Agustín Laje, Vanessa Molina, una colombiana también, así que yo tuve que irme a estos canales para estar recopilando información, ¿no? Entonces, bueno, familia, con esto acabamos. Bueno, ahí les decía, ¿no? 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad.